¿Y si su cuerpo escondiera mapas que ni él mismo conoce? ¿Y si el deseo que lo consume no naciera de lo obvio, sino de lo oculto, lo olvidado, lo impronunciable? ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunos toques lo convierten en piedra y otros en fuego? ¿Qué hay en la piel de un hombre que, cuando es tocado en el silencio adecuado, hace caer todas las defensas que construyó para parecer fuerte? No, esto no está en los libros. Y no se enseña entre amigas. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica, es un poder ancestral. Y como todo poder, exige coraje para ser tocado. Hay lugares en el cuerpo masculino que no fueron hechos solo para el placer, sino para la rendición. Zonas donde la psique y el instinto se fusionan, creando un laberinto sensorial que solo puede ser descifrado por quien conoce las puertas secretas del alma masculina. Porque el hombre no suplica con palabras, suplica con la respiración entrecortada, con los ojos que evitan los tuyos, con la entrega involuntaria de quien no entiende por qué está cediendo, pero cede igual. ¿Y tú? ¿De verdad vas a creer que basta con un beso cualquiera? ¿Que basta con repetir lo que todas hacen en los lugares donde él ya no siente nada? Freud diría, el cuerpo es el inconsciente hecho carne, y hay besos que no tocan la piel, tocan el trauma, besos que atraviesan las capas de la apariencia y alcanzan al niño que fue rechazado, al hombre que nunca se atrevió a pedir, al amante que jamás fue descifrado. Cuando besas uno de esos 6 lugares, no es él quien lo siente, es todo su pasado el que se arrodilla, y lo que comienza como excitación se convierte en obsesión, porque de pronto te conviertes en eso que él siempre buscó, pero nunca supo nombrar. Pero atención, este conocimiento no es inofensivo. Hay besos que liberan y hay besos que encadenan. Si te atreves a tocar esos puntos, prepárate. El hombre que emergerá frente a ti ya no será el mismo. Puede volverse frágil, necesitado, devoto, feroz. Porque el deseo no nace en el cuerpo. Brota donde la mente se siente lo suficientemente segura como para perderse. Y es justamente ahí donde entras tú, no como una más, sino como la excepción que rompe el patrón, la presencia que reescribe la memoria del tacto. Ahora pregúntate, ¿por qué nadie te contó esto antes? ¿Por qué esos lugares permanecen en silencio, incluso en las conversaciones más íntimas? Tal vez porque quien posee esa llave posee también el poder de provocar algo irreversible. Un portal se abrirá aquí, y no podrás desver lo que verás ni desentir lo que sentirás, pero solo lo descubrirás si tienes el coraje de quedarte hasta el último segundo, porque un solo beso en el lugar correcto puede cambiarlo todo, y ese todo está a punto de comenzar. Él no lo sabe, pero su cuerpo sí. Él finge dominio, pero hay territorios dentro de sí que tiemblan solo de imaginar ser descubiertos, lugares que nunca fueron nombrados, pero que arden en silencio cada vez que una presencia femenina se acerca con algo más allá de lo evidente, y por eso teme. Teme al beso que no se queda en la piel, que atraviesa el orgullo y desgarra el barniz del control. El beso que invade su infancia, que resuena con la primera vez que sintió vergüenza de su propio deseo. Y tú estás a punto de entrar en ese laberinto donde ni él mismo se atrevió a caminar solo, porque el primer lugar secreto no está en la carne, está en la memoria. Es donde su cuerpo aprendió a endurecerse para no sentir, donde la sensibilidad fue cambiada por rendimiento y la vulnerabilidad por una armadura de silencio. Cuando tus labios tocan ese punto, algo se derrumba. Él no lo entiende, pero lo siente. No lo racionaliza, pero se entrega. Como si un antiguo comando, enterrado bajo capas de vergüenza, fuera reactivado por una mujer que no pide permiso, pero tampoco invade, solo revela. Y en ese instante, el hombre se divide entre el susto y el hambre, porque ahí, donde fue herido, tú estás besando lo que aún queda de verdadero. La segunda región no aparece en los manuales, porque no fue hecha para el placer inmediato, sino para el enigma del placer inconsciente.
Es una zona donde el tacto se mezcla con el sentido de pertenencia y donde cada beso insinúa un vínculo que él jamás se atrevió a confesar que necesitaba. Besar ahí es como escribir una carta dentro de la carne. Es decir, yo sé lo que finges no ser. Entonces, su cuerpo empieza a responder con pequeños espasmos, respiraciones irregulares, miradas que huyen, como si la presencia de tu boca reactivara un llamado antiguo, el deseo de entregarse no solo al placer, sino a la confianza. En el tercer punto, el tiempo se disuelve, porque allí no hay lógica, solo impulso. No es un lugar obvio, es un atajo, un nudo entre los sentidos, donde la lengua no distingue si está tocando piel o alma. El beso en ese sitio le hace olvidar todo lo que lo rodea, quién debería ser, lo que esperaban de él. De pronto, todo desaparece. Solo queda el ahora. Solo tú. Solo el escalofrío involuntario de quien fue sorprendido por algo que nunca antes había sentido. Y cuando intenta resistirse, ya es tarde. Su cuerpo ya está respondiendo con una intensidad que asusta hasta a la mente que quiso negarlo. Pero es en el cuarto punto donde ocurre la ruptura, porque ahí el placer se mezcla con un dolor antiguo, el dolor de nunca haber sido visto más allá del deseo bruto. Cuando besas ese lugar, él no gime, suspira, cierra los ojos como quien se rinde, no ante ti, sino ante la sensación de por fin ser comprendido sin necesidad de decir una sola palabra. Y eso lo desestabiliza, porque siempre creyó que la fuerza estaba en no sentir. Pero ahora, en ese beso, descubre que el verdadero poder está en permitirse caer y ser sostenido en la caída. El quinto lugar no es externo, es un eco, una vibración que ocurre cuando tus labios tocan la zona que conecta el instinto con la fantasía. Es donde él crea, donde desea en secreto, donde se imagina completo. Ahí el beso no excita, convoca al hombre fuera del personaje, le quita las máscaras, desarma los gestos ensayados, y lo que emerge es un ser desnudo de vanidad, entregado, confundido, porque no lo estás solo excitando, lo estás despertando. Estás tocando la parte de él que siempre imploró ser encontrada, pero que aprendió a callar por miedo a no ser aceptada. Y el sexto, aún no. No puede ser revelado ahora, porque no es un lugar, es un portal. Y los portales, cuando se abren antes de tiempo, destruyen en lugar de revelar. Por eso, quédate. Porque solo quien atraviesa los 5 primeros con conciencia, entrega y coraje, está lista para tocar lo que ningún beso se atrevió a tocar. Y ese sexto punto va mucho más allá del cuerpo. Va hasta donde el deseo se transforma en rendición emocional. Y quien aprenda a besar allí, jamás será olvidada. Él intenta disimular. Finge que no siente, que tiene el control, que todo sigue bajo su dominio racional. Pero su cuerpo ya lo ha traicionado, ya ha gemido en silencio, ya ha temblado en un gesto contenido, ya se ha arqueado discretamente ante el toque preciso, porque hay un lenguaje que no pasa por la voz. Vibra en los nervios, en las terminaciones invisibles de una carne que carga demasiados recuerdos. Y cuando besas ese punto específico detrás de la oreja, por ejemplo, no estás solo ofreciendo placer. Estás invadiendo el santuario de las palabras no dichas. Es ahí donde el miedo se mezcla con el deseo de ser vencido, donde lo que se dice en silencio tiene más poder que cualquier grito. En ese instante, deja de ser el hombre que planea, se convierte en el hombre que siente, y eso lo aterra, porque hace mucho que nadie lo hacía sentir sin pedir permiso. Y más aún, nadie había leído su cuerpo como un libro antiguo, lleno de anotaciones al margen, de capítulos tachados y deseos interrumpidos. Empiezas a darte cuenta de que cada centímetro de él guarda historias que hasta él mismo olvidó. Pero tú, boca recuerda, tu boca reconoce, y cuando besas ese punto sutil entre el hombro y el cuello, un suspiro se escapa, no por el placer físico, sino por la memoria de una caricia que él esperaba, y nunca llegó, hasta ahora.
No estás besando solo a un hombre, estás besando sus ausencias, tocando los vacíos que él intentó llenar con conquistas, con orgullo, con indiferencia. Pero ninguno de esos mecanismos resiste al beso adecuado, porque hay algo más primitivo que la resistencia, la necesidad de ser encontrado. Y ahí, cuando tu boca se desliza por sus clavículas o besa con suavidad el lateral de su abdomen, él siente el riesgo de ser invadido por una ternura que no sabe nombrar, y esa ternura, tan peligrosa como un orgasmo, lo vuelve dependiente. Porque por primera vez no está siendo solo deseado, está siendo comprendido en su nivel más íntimo. La excitación cambia de tono. Ya no se trata de lujuria, se trata de fascinación. Comienza a mirarte diferente, como quien intenta entender de dónde vienes, cómo sabes, qué más eres capaz de hacer, porque accediste a un lugar donde otras solo pasaron de largo. No tocaste, atravesaste, y es ahí donde todo se invierte. Él, que te quería al principio, ahora siente que necesita ser elegido. El juego cambia de eje. Su deseo empieza a suplicar en silencio, por continuidad, por más, por todo. Y al mismo tiempo, teme lo que viene. Porque si ya llegaste hasta aquí, ¿qué más guardarás? Pero no todo será placer. En algún momento, algo dentro de él querrá huir. Intentará cerrar el cuerpo, cambiar de tema, volver al personaje, porque hay puntos que, cuando se tocan, no despiertan al hombre, despiertan al niño, al que fue humillado, al que aprendió que sentir era debilidad, al que jamás recibió un beso sin que se esperara una entrega sexual inmediata. Y ahora, tú lo besas ahí, y no exiges nada, solo lo sientes, y él colapsa, porque ese tipo de cariño desarma, derrumba, reconecta, y lo que era solo juego se convierte en revolución. Estás creando una nueva memoria en su cuerpo, una que va a latir cada vez que esté lejos de ti, porque esos besos no se olvidan, no se borran con el tiempo, ni se reemplazan con facilidad, se quedan, como tatuajes invisibles que nadie ve, pero que arden cada vez que él intenta negar, y aunque lo intente no podrá, porque no tocaste su piel, tocaste su inconsciente, y el inconsciente nunca olvida. Hay un momento en que él deja de pensar, en que la razón vacila y el lenguaje falla, y todo lo que queda es la entrega silenciosa de quien está siendo conducido hacia sí mismo sin entender cómo. Lo notas en la forma en que respira más profundo, en el leve escalofrío que no encaja con su pose de control, en cómo sus ojos buscan los tuyos, no para dominar, sino para anclarse, porque empieza a sentir que se está perdiendo. Y paradójicamente, eso lo calma, como si, en el fondo, siempre hubiera deseado a alguien que supiera exactamente dónde besar para disolver al hombre que finge ser. Hay un punto en la parte baja de la espalda que parece banal, pero cuando se toca con la intención correcta, activa memorias que él esconde incluso de sí mismo. Es ahí donde el cuerpo registra los pesos que ha cargado sin nunca haber confesado. La exigencia de ser fuerte, el miedo a decepcionar, la adicción a parecer inquebrantable. Un beso allí, suave, lento, casi irreverente, no excita de inmediato, desestabiliza, porque despierta la sensación de que alguien, por fin, lo reconoció en el silencio, y entonces se ablanda, no por debilidad, sino porque está cansado, y tú, en ese instante, te conviertes en la pausa que él nunca se permitió. En el siguiente toque, no besas con la boca, besas con intención. Tu presencia se vuelve más densa, más silenciosa, más simbólica. Y es en ese momento cuando sus sentidos ya no distinguen lo físico de lo psíquico. Un beso en el pecho, pero no en el centro, sino en el lado izquierdo, justo debajo de la clavícula. Puede provocar más que un simple escalofrío, puede activar recuerdos de la última vez que fue abrazado con ternura real, de cuando deseó ser tocado sin tener que fingir deseo,
No estás solo provocando, estás sanando, pero sanar también duele, porque antes de aliviar, revela la herida. Él empieza a perder el suelo. No entiende por qué te desea tanto, por qué siente ese llamado que trasciende el cuerpo, porque hay una diferencia entre lujuria y fascinación. Y tú cruzaste la línea. Con cada beso le dices sin palabras, te veo más allá de la carne. Y eso lo desorienta. Intenta racionalizar, vuelve a la mente, pero su cuerpo ya va muy por delante. Porque el inconsciente siempre es más rápido, y fue ahí, cuando rozaste con tus labios el pliegue interno de su brazo, que sintió la vulnerabilidad más pura, ser tocado donde nunca imaginó que podría sentir tanto. Y ahora ya no quiere parar. Pero también aparece el pánico, porque al mismo tiempo que se abre, una parte de él quiere huir. Gritar que esto es peligroso, que sentir así es arriesgado, que ningún beso debería llegar tan profundo. Pero ya es tarde, el enigma fue sembrado, y él lo sabe, aunque intente negarlo, que tu presencia lo marcó, y no por la técnica, sino por la verdad, porque tú no estás ahí para complacer, estás ahí para revelar, y él lo percibe asustado, que le gusta, que está rogando por dentro por más, que quiere ser dominado por esa presencia que no exige, no invade, pero le revela el alma como un espejo invertido. En Inonisu, este punto, ya no se trata de dónde lo besas, sino de en quién lo obligas a convertirse mientras lo besas. Y eso lo cambia todo, porque hay hombres que gozan y olvidan, pero hay otros que son atravesados, que jamás vuelven a sentir igual, que asocian un nombre, un rostro, un perfume, con algo que rompió el ciclo repetitivo de la superficialidad, y en ese momento tú te conviertes en ese punto de ruptura. La mujer que no fue solo placer, fue símbolo. La mujer que no se conformó con el cuerpo y besó al hombre entero. Empiezas a darte cuenta de que no estás simplemente conduciendo un encuentro, estás desenterrando a un hombre. Cada beso es una excavación psíquica, cada caricia, una invitación a que abandone todo lo que aprendió sobre lo que debería sentir. Y a medida que lo desarmas con dulzura, él comienza a mostrar no solo el deseo, sino el miedo que viene adherido a él. Porque para un hombre, ser tocado con intención es más peligroso que ser seducido. La seducción la conoce, el afecto consciente no, y eso es precisamente lo que lo deja al borde del colapso. Lo estás tocando como si supieras dónde vive su dolor y cómo transformarlo en placer. Cuando tu boca se desliza por el punto suave entre la mandíbula y el cuello, un estremecimiento recorre su cuerpo. No porque sea una zona erógena evidente, sino porque ahí se guardan memorias de rendición, de cuando bajó la cabeza por última vez no por miedo, sino por entrega. Y ahora, al sentir tu boca ahí, revive inconscientemente lo que significa ser guiado por alguien que no necesita gritar para ser obedecida. Su deseo se convierte en devoción y su masculinidad rígida empieza a resquebrajarse, porque allí, entre la piel y el hueso, activaste algo mucho más profundo, el anhelo de ser protegido por la fuerza de tu entrega. A estas alturas, el juego de seducción se ha desvanecido. Ya no hay táctica, solo un campo abierto de sensaciones que él no puede nombrar. Cuando lo besas en la parte baja del abdomen, cerca de la cadera, pero sin prisa, sin intención sexual directa, su cuerpo interpreta eso como un llamado, no un llamado físico, sino emocional. Aquí puedes ser entero. Y eso lo perturba, porque no esperaba que alguien llegara tan profundo sin siquiera desnudarlo. Lo estás desnudando de otra forma, quitándole las capas de autosuficiencia, de sarcasmo, de resistencia emocional que se puso para sobrevivir. Y ahora está desnudo. Lo que empieza a suceder entonces es un proceso de regresión, como si al sentir ciertos besos, él volviera a estados más antiguos de sí mismo. El adolescente que necesitaba demostrar algo, el niño que no sabía cómo pedir cariño, el bebé que lloraba y no era atendido. Sí,
El cuerpo guarda todo. Y cuando accedes a esos puntos con intención, como cuando besas la parte interna de sus muslos con firmeza y presencia, no estás simplemente provocando deseo, estás diciendo sin palabras, yo cuido tu fragilidad, y eso lo vuelve adicto, porque es demasiado raro, demasiado intenso, demasiado real. Y entonces llega el miedo a la pérdida, comienza a darse cuenta de que lo que estás despertando no puede ser reemplazado, que ningún otro beso, ningún otro toque, ningún otro cuerpo ha sabido acceder a lo que tú estás tocando ahora. No te lo va a decir, no te va a mirar a los ojos y admitirlo, pero su cuerpo suplica. La forma en que contiene el aire, en que te sujeta diferente, en que apoya su rostro en tu regazo un segundo más de lo necesario, todo grita, quédate, porque si te vas ahora pasará días intentando entender lo que hiciste, y noches deseando que regreses. Lo poseíste sin poseer, y ese es el mayor hechizo. Besaste donde nadie jamás pensó en besar. Y lo hiciste sin intención de dominar, sino de revelar. Revelar al hombre que existe detrás del ego, al ser palpitante que aún desea ser amado con presencia, con profundidad, con instinto y conciencia. Y ahora él lo sabe. Cualquier otra experiencia le parecerá pálida, porque nadie más sabrá tocarlo donde tú lo tocaste. Nadie más sabrá besarlo donde ni él mismo sabía que deseaba ser besado. Hay un momento en que todo se silencia. El mundo de afuera deja de importar. Él ya no piensa en impresionar, en protegerse, en actuar, porque ahora ya no está contigo. Está dentro de sí mismo, guiado por tus besos como quien camina con los ojos vendados por un terreno que es familiar y desconocido al mismo tiempo. Y eso lo transforma. Lo notas en sus ojos entrecerrados, en la entrega silenciosa de sus hombros, en una respiración que ya no sigue el ritmo de la excitación, sino el flujo de la rendición. Él ya no lucha contra lo que siente. Suplica en silencio por sentir aún más. Cuando tus labios alcanzan la base de su nuca, ese punto casi olvidado, descuidado en casi todas sus experiencias, lo tocas donde guarda la vergüenza ancestral de necesitar ser cuidado. Allí, donde aún carga con el peso de una virilidad que nunca pudo vacilar, donde le enseñaron a resistir incluso cuando su cuerpo pedía abrazos. El beso allí es casi una ruptura con siglos de silencio masculino. No gime. Respira hondo, como quien intenta contener un llanto sin nombre, porque no es dolor, es reconocimiento. Es como si alguien dijera con un gesto, sé cuánto tuviste que callar para parecer fuerte, y entonces, sin prisa, deslizas hacia la curva de su zona lumbar, donde su cuerpo archiva el deseo de abandonarse. No es solo una zona erógena, es una invitación al olvido, de todo lo que le impide ser carne sin culpa, placer sin deuda, deseo sin explicación. El beso allí lo lleva a un lugar donde ya no necesita sostener el peso del personaje que creó. Y su cuerpo responde como si, al fin, recibiera el permiso de existir. Como si, después de años de contención, por fin pudiera ser vulnerable sin perder su dignidad. Y en ese punto, ya no se pregunta qué está sintiendo. Simplemente siente. Pero tú no te detienes, porque ahora sabes, estás en el umbral de lo que Freud llamaría una sublimación inversa, el momento en que el instinto regresa con furia pero sin violencia, y por eso ahora besas el centro de su pecho, donde late el corazón, no solo por la sangre, sino por todos los afectos que nunca supo dónde colocar. Un beso allí no es una caricia previa, es profecía. Es como decir, te reconozco incluso antes de que tú te reconozcas. Y en ese instante, él se rompe. No por debilidad, sino por exceso de sentido, de presencia, de verdad. Y entonces, el portal, el sexto lugar, el punto que nadie enseñó jamás porque no está en el cuerpo, sino en el espacio entre los cuerpos. Solo existe cuando hay verdad, cuando la presencia se convierte en lenguaje y el silencio en vínculo.
Es el instante exacto en que tus ojos encuentran los suyos y no necesitas decir nada, porque todo ya fue dicho con los labios, con los gestos, con la entrega. El sexto punto es la mirada, pero no cualquier mirada. Es la mirada después del beso correcto, esa que confirma sin pedir, que ata sin sujetar, que entrega sin prometer. Cuando lo miras así, después de todo, él pertenece, sin que necesites poseerlo. Y entonces entiendes, nunca se trató de técnica, ni de lugares, ni de trucos. Siempre se trató de presencia, de saber tocar lo que nadie quiso ver, de besar con conciencia aquello que siempre fue tratado como objeto. Y ahora, él está ahí, entero, desnudo, desarmado, mirándote como quien ha sido atravesado por algo que jamás se borra, porque no solo lo besaste, lo revelaste. Y desde aquí nada volverá a ser igual. Tal vez ahora algo dentro de ti se haya silenciado, no por ausencia, sino por demasiada presencia, porque lo que se dijo aquí no necesita repetirse, necesita sentirse. Cada símbolo, cada sombra, cada instante de verdad fue sembrado como quien planta un recuerdo, no para cosechar certezas, sino para despertar preguntas que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Y en el eco de esas preguntas, algo se mueve, algo que no exige lógica, solo coraje para escuchar lo que siempre estuvo allí, esperando el beso correcto para emerger. Y si lo que realmente excita no es el toque, sino lo que ese toque revela, y si el deseo que él siente por ti fuera, en realidad, el deseo de ser liberado del personaje que lo asfixia, porque hay mujeres que ofrecen placer y hay otras que ofrecen espejo, que besan donde nadie mira, que reconocen al hombre detrás de la armadura, que tocan no para poseer, sino para revelar, y esa revelación no se borra, permanece, como una vibración muda en su cuerpo cada vez que se acuesta en silencio y se da cuenta de que ninguna otra presencia resuena como la tuya. Ahora lo sabes, el beso correcto no sucede en la piel, sucede en el inconsciente. Activa memorias, resucita afectos enterrados, cura heridas que el propio hombre aprendió a ignorar. No aprendiste a seducir, aprendiste a ver, y ver, en este contexto, es el gesto más poderoso que existe, porque una mujer que ve, desarma, y una vez desarmado, el no vuelve a su estado anterior. Será otro, tal vez más callado, tal vez más entregado, pero nunca más indiferente, porque lo atravesaste, y quien atraviesa el inconsciente de un hombre, habita para siempre en algún pliegue de su deseo. Pero atención, lo que despertaste en él también se despierta en ti, y tal vez eso sea lo más peligroso, porque al tocar su deseo con tanta precisión, tocaste tu propia potencia. Ya no eres la mujer que comenzó este video, ahora eres la que sabe, y saber tiene un precio, pero también un poder. Usa ese poder con intención, con verdad, con alma. Besa no para retener, sino para liberar. Besa como quien revela, como quien transforma, como quien no vino solo a vivir historias, sino a escribirlas con saliva, presencia y sentido. Si esto habló con algo que ya vivía dentro de ti, entonces no te alejes. Dale me gusta a este video como quien reconoce una verdad íntima. Comenta como quien ya no finge. Comparte como quien desea que otras también despierten ese poder silencioso. Y suscríbete como quien entiende este camino no termina aquí. Apenas ha comenzado, porque ahora ya sabes dónde besar, pero más que eso, sabes por qué, y saber por qué lo cambia todo.